Durante muchísimo tiempo, el duelo por la pérdida de un embarazo ha sido un proceso que las mujeres han vivido, lleno de culpa, de prejuicios, de palabras clichés, de cuestionamientos y señalamientos. Quienes pasan por este proceso tan fuerte y complejo a nivel emocional y físico, muchas veces se sienten solas, viviendo un duelo silencioso y que muchas veces socialmente carece de validez. Por eso, en este episodio quise invitar a Cata, quien tuvo la valentía de contarnos su historia y ser testimonio para las miles de mujeres que viven esta situación y piensan que no deberían sentir lo que están sintiendo. Un episodio que se convierte en una invitación a no juzgar, a no dar por sentado y a ser empáticos con el dolor de otras personas que quizás ocultan su pena, ocultan su angustia. En este episodio hablamos de ser mamá como sueño y proyecto de vida, la importancia de tener en cuenta lo que nuestra pareja quiere y siente, el proceso físico de una pérdida gestacional, cuando el cuerpo no quiere dejar ir y cuando nosotras mismas nos resistimos a aceptar y dejar ir, vivir un duelo sin información y muchísimos temas más. Aquí te dejo algunos de los mejores momentos de este episodio. A los 15 años a mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama lupus. Pasé por diferentes tipos de médicos y tuve médicos que me dijeron que yo no iba a poder ser mamá. Lo cual es un mito porque existen muchas mujeres que tienen lupus y que hoy en día son mamás, y lo que pasa es que tienen cierto tipo de riesgos y complicaciones, etc. Entonces me acuerdo que en ese momento yo tenía 15 años y cuando me empezaban a decir esto, que yo siempre entraba en esa época todavía en las consultas con mi mamá y yo salía llorando y yo le decía mamá, y como que yo decía, no, yo sí quiero ser mamá y por el tipo de medicamentos que yo tomo, en mi caso no podía quedar en embarazo como ay, sorpresa, ni nada de ese tipo de cosas, porque siempre me tocaba planificar el día en que yo quisiera ser mamá. O sea, es como una búsqueda, pero también como con un tema de educación detrás, con un tema de seguridad, de que evidentemente cuando tú tienes tantas cosas que tienes que poner sobre la mesa, donde la principal es la salud, porque lo que los médicos siempre te dicen es, la prioridad siempre va a ser la mujer en cualquier tipo de situación. Entonces, obviamente, creo que la responsabilidad es mayor. Me llaman por fin, ya para darme alta. Entonces, yo entro al consultorio y ahí me dicen como, bueno, ¿y ustedes están buscando bebé? Y yo les dije, pues no estamos buscando activamente, pero evidentemente sí queremos ser. Entonces, mis felicitaciones, estás embarazada. Pues resulta que mi vomitadera y todo, sí tenía una infección en los riñones, pero mi vomitadera no era por la infección, sino por el embarazo. Entonces, así empezó todo en ese momento. Yo de una lo que hice fue llamar a mi ginecólogo y decirle, oye, me acaban de decir que estoy embarazada, ¿qué hago? Y ahí ya como que empezó todo el tema de empezar con él, como todo el proceso ya de acompañamiento y los exámenes que uno tiene que empezarse a hacer, etcétera. Como que fue una alegría o sea, la alegría más grande, pero a la vez tenía muchos miedos en ese momento. Y no tenía obviamente con quién hablarlo porque pues no quería todavía contarle a Simón, estaba pensando cómo decírselo, los médicos también eran como, el médico era, no le digas nada hasta que te haga el examen de sangre de la hormona y que veamos si sigue avanzando. A mis papás no les quería decir nada todavía, pero era un mar de nervios. Y en el embarazo muchas veces, Caro, el hombre se queda detrás, ¿sabes? Como siempre están preguntando que cómo está la mujer, que cómo sigue, que cómo se convierte uno y un bebé en el centro de atención y el hombre pasa a un ultisísimo plano realmente, y de hecho el hombre también empieza a estar en función de uno. Me puso esto y me dijo como, no hay latidos, y me dijo, no, lo siento mucho, y es como que uno queda así, y ya fue como, por favor, vístete, y así salimos a una sala de espera, como en 10 minutos te sale tus resultados, y ya, pero todo fue muy frío, como que salimos así con Simón como así, nos acaban de decir ¿qué pasó? Entonces, como que estaba muy confundida y en ese momento empecé a llamar ahí sí mi ginecólogo y decirle, acaba de pasar esto, ¿qué hago? Él en ese momento simplemente me dijo, mañana a las 8 de la mañana nos vemos. Yo salí en ese momento, yo estaba estaba en shock. Y como que salí, lloré un momento con Simón, me acuerdo que fuimos a desayunar los dos y yo tenía una presentación en el trabajo y yo le dije, Simón, voy a ir, y Simón, ¿estás loca? Y le dije, no, necesito ir, o sea, le dije, es que no entiendo qué es lo que a mí me está pasando, necesito ir, y le dije, y además no sé qué sigue. Un momento estaba sangrando tanto que Simón me dijo, ya vengo, voy acá a la droguería y voy a comprarte más toallas. Y mientras él fue, me dio como una hemorragia demasiado fuerte, y cuando él llegó yo estaba encerrada en el baño
y como que en ese momento casi que me tienen que llevar a urgencias, precisamente por cómo se dio todo, y luego él entró y el pudor de una mujer, y yo como, no, y yo le decía, no, que siento que estoy explotada en pedazos, y le decía como, por favor, no entres, y él afuera, y el baño, o sea, fue una cosa terrible, 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 pero al final creo que después de todo fue triste, fue muy duro, como que yo sentía que ya por fin estaba saliendo este sueño que nosotros teníamos, pero la verdad es que eso solamente era el comienzo de algo que realmente no estaba todavía no era todavía la realidad del proceso, o sea, eso era lo que nosotros creíamos que era el proceso. Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. En mayo contamos historias de mamás, de mujeres que de distintas formas y de una manera u otra se han enfrentado a un proceso de duelo. Y hoy es una lindísima oportunidad de tener como invitada a Catalina Torres, quien nos va a hablar de un tema que ya hemos tratado acá en otro manual para el duelo, y es la pérdida de un embarazo. Hemos hablado con profesionales, hemos mirado de distintos ángulos la pérdida de un hijo, pero este capítulo en especial quiero que se centre en cómo la pérdida de un embarazo, digamos a una edad joven, puede enfrentarte y confrontarte tanto a tus planes de vida, a tus proyectos, y sobre todo cómo te hace ver y sentir tan sola, porque algo que hemos tocado en los episodios pasados es cómo este tipo de duelo ha sido tan invisibilizado por la sociedad y cómo lo hemos dado tan sentado, pero está rodeado por un montón de mitos y tabúes, que precisamente esta es la oportunidad para desmitificarlos y para entender un poco más qué es lo que sucede desde el testimonio de Cata, nuestra queridísima invitada. Así que bienvenida y mil gracias por estar aquí. La Caro, a ti mil gracias de verdad por esta invitación tan especial. Bueno, Cata, me gustaría antes como de que entremos en la historia como de duelo y en el proceso que viviste, a que hablemos desde atrás. ¿Cuál ha sido como tu relación con la maternidad? ¿Para ti siempre fue o ha sido un sueño, o simplemente fue algo que fuiste construyendo con los años? Bueno, yo creo que yo nací queriendo ser mamá toda mi vida, o sea, mi recuerdo siempre ha sido, y soy, o sea, desde muy chiquita fui muñequera, entonces siempre decía que tenía hijos, y yo era esa típica niña que andaba siempre con sus muñecos en el cochecito, dándoles de comer, o sea, siempre ha sido como un sueño impresionante. De hecho, yo creo que eso viene también incluso desde mi mamá siempre soñó con ser mamá, y yo soy hija mayor, y fui, de hecho, un embarazo de 11 meses. O sea, mi mamá estaba tan obsesionada con ser mamá que mi embarazo fue de 11 meses y yo realmente nací de 8. Y cuando ella fue como a la ecografía de los 3 meses y demás, fue que le dijeron como, felicitaciones, estás embarazada. Y ella como, sí, yo sé, y tenía 2 semanas realmente. Entonces, creo que desde ahí vino, y siempre he querido ser mamá. Me acuerdo de muñecos que se llaman Julieta, de hecho todavía tengo guardados algunos. Otro que se llama Kenal, porque era la época en que eran Kenan y Kel, y es un cabbage gordito, negrito, espectacular, que yo le puse así de esa época. Entonces, bueno, siempre ha sido como un sueño, y realmente yo era más de bebé siempre que de peluches. Entonces, como que siempre fue algo que yo quise, y que siempre lo vi muy posible y muy fácil. Sin embargo, cuando a los 15 años a mí me diagnosticaron una enfermedad que se llama lupus, a raíz de eso, pues empecé a tenerlo y a tener ciertas complicaciones, etcétera, y pues obviamente pasé por diferentes tipos de médicos, y tuve médicos que me dijeron que yo no iba a poder ser mamá, lo cual es un mito, porque existen muchas mujeres que tienen lupus y que hoy en día son mamás, y lo que pasa es que tienen cierto tipo de riesgos y complicaciones, etcétera, pero es algo que sí se puede. Pero para muchos médicos esto no es. Entonces me acuerdo que en ese momento yo tenía 15 años, y cuando me empezaban a decir esto, que yo siempre estaba en esa época todavía en las consultas con mi mamá, y yo salía llorando, y yo le decía, mamá, y como que yo decía, no, yo sí quiero ser mamá, y me acuerdo que mi hermanita, en esa época, la mediana, que sigue después de mí, la que yo le llevo 6 años, imagínate, si yo tenía 15 en ese momento, ella tenía
como 7, 6, bueno, no me acuerdo, mal las matemáticas ahí. Y ella siempre decía, no importa, yo te presto mi barriga. Entonces como que siempre ha sido un sueño para mí y de hecho es eso, es como un proyecto de vida, es algo en lo que yo me imagino y en lo que de verdad anhelo mucho. Me acuerdo que una vez con un compañero de trabajo, él decía sus sueños, ¿sabes? Y aspiraciones y lo que cada cual tiene, y yo le decía, yo quiero ser mamá. Obviamente hay muchas más cosas alrededor de mi vida que quiero, pero para mí eso sí es un sueño porque desde muy chiquita, lo que te digo, empecé a ver que no era tan fácil poderlo ser. Entonces, en mi caso sí se convirtió en un sueño. Para algunos quieren ser millonario, comprarse un apartamento, vivir fuera del país. En mi caso, siempre ha sido esto. Total, y sobre todo que pues es un deseo y muchas veces pasa algo y es cuando, por ejemplo, la mujer no quiere ser mamá, que dice, ¿quieres tener hijos? No quiero. Pues, ¿pero por qué no quieres? No, es entender que como para muchas mujeres que es el sueño y es como su proyecto de vida y se ven y giran en torno alrededor de esto, hay otras que simplemente es como no lo quiero, pues, y no hay más allá, es simplemente algo que no quiero para mi vida, que es algo que siento que todavía nos cuesta como aceptar como sociedad. Y bueno, aquí hay algo súper lindo y es cuando ya empiezas a crecer, que te empiezas a ser como más amiga también de tu enfermedad. ¿Cómo es ese cambio de chip en el que tú dices, no, es que seguro voy a necesitar unos cuidados y voy a necesitar, sí, pues como ciertas recomendaciones extras, pero lo puedo lograr cuando ya lo empiezas a ver como algo que realmente sí puedes hacer realidad? Bueno, resulta que a mí lo que me pasó es que mi caso de lupus es bastante como particular, entonces como que empecé a ser siempre como muy conejillo de indias, okay. Pero entonces eso siempre implicaba que por el tipo de medicamentos que yo tomo, en mi caso no podía quedar en embarazo como ay, sorpresa, ni nada de ese tipo de cosas, porque siempre me tocaba planificar el día en que yo quisiera ser mamá. Entonces, evidentemente, eso siempre hizo que yo tenía un aparato, un dispositivo, que que a los 20 años me lo pusieron y luego tuve después en otra ocasión el cambio nuevamente, precisamente para poder planificar. Todo esto pasó, yo llevo con Simón 11 años juntos, entonces realmente como que siempre fue una conversación que tuvimos sobre la mesa y dijimos en el momento en que queramos buscarlo, vamos ambos a empezar. Le dije, yo tengo que empezar todos mis temas médicos. Entonces digamos que hacia el 2020 más o menos, ya yo empecé como que Simón me pidió matrimonio en el 2019, entonces ahí no era como que yo quería casarme y de una embarazarme, pero siempre decíamos como, no, de pronto nos casamos y al año ya de pronto podemos empezar a buscar bebé. Lo que pasó fue que tuvimos matrimonio pandemial, entonces obviamente no nos casamos al final en el 2020, sino en el 2021. Pero ya digamos que efectivamente eso hacía que no me quitaba el aparato, seguíamos planificando nosotros normal, y ya en el 2021, hacia inicios del 2022, que ya nos habíamos casado, como que ahí yo empecé a hablar con los médicos y me dijeron, a ver, Cata, no, a veces no es como que voy a buscar bebé, me lo quito y de una vez quedo, sino porque no te lo quitas, llevas mucho tiempo planificando y empezamos a ver cómo estás tú de salud. Entonces, efectivamente, así pasó. En el 2022 a inicios me quité el aparato y empecé a hacerme todos los exámenes. Yo tengo que tener siempre, di tú como juntas médicas. Entonces, ahí como con mi reumatóloga, que es la de base, que me revisa todo el tema siempre del lupus, etcétera, como que el ginecólogo, gineco-obstetra, ese era el caso en el que yo también tengo. Y al final, en ese momento, esos eran como los únicos dos médicos. Ya luego, pues te cuento más adelante que entraron más en la ecuación, pero en ese momento esos eran como los dos con los que yo estaba trabajando. Y ahí era como que el gineco-obstetra siempre me decía, siempre y cuando tu reumatóloga te dé luz verde, porque estás bien, o sea, como que tu lupus está en recesión, arrancamos con cualquier tipo de proceso o de búsqueda que se pueda hacer. Y así efectivamente fue que empezó, pero como que ha sido siempre todo muy planificado, ¿sabes? Como que no ha sido o sea, es como una búsqueda, pero también como con un tema de educación detrás, con un tema de seguridad, de que evidentemente cuando tú tienes tantas cosas que tienes que poner sobre la mesa, donde la principal es la salud, porque lo que los médicos siempre te dicen es, la prioridad siempre va a ser la mujer en cualquier tipo de situación.
Entonces, obviamente, creo que la responsabilidad es mayor. Sí, total. Y sobre todo que uno cree que eso es algo que aprendí hace poquito y es, uno siempre cree que se va a salvar primero la vida del bebé, por así decirlo, y no, o sea, el enfoque es siempre priorizar a la mamá, la vida de la mujer. Y eso me parece pues como muy lindo porque finalmente es una invitación también como a ese cuidado y sobre todo en tu caso, pues que tienes que tener en cuenta un montón de factores, lo que tú decías, no es como que, ay, hola, sorpresa, estoy en embarazo, no, sino que tiene que ser como todo tan planificado. Ahí me parecería pues como chévere entender, tú en ese momento estabas como con todo este, ponle tu desmonte que había que hacer para poder tener en este embarazo. Como qué pasaba por tu mente, tú decías, listo, vamos con toda, pensabas en algunas posibilidades, como qué miedos tenías mientras hacías como todo ese proceso de esa junta para, sí, como para iniciar esta búsqueda. Bueno, yo con lo primero que empecé, creo que lo que necesitaba primero era conocerme Catalina, la mujer adulta, hoy en día, cómo funcionaba hormonalmente. Porque después de, imagínate, de 10 años teniendo aparatos, pues obviamente a mí no me llegaba el periodo, no nada, entonces como que yo, mis ciclos realmente ya como que volvió otra vez en un proceso de conocimiento, entonces creo que esto era lo primero. En ese momento yo no tenía metido en mi cabeza el quedar en embarazo inmediatamente ni nada de esas cosas, sino evidentemente quería era seguir un poco las recomendaciones de los médicos y entender yo cómo estaban los diferentes aspectos hormonales, cómo estaban mis ovarios, cómo estaban en general muchos aspectos míos de salud y incluso exámenes que te hacen a ti del lupus que no te hacen anteriormente, sino que te empiezan a hacer en este momento cuando tú dices quiero buscar un embarazo. Entonces como que en ese momento yo no estaba diciendo voy con toda ya, sino estaba en este proceso de empecemos a desintoxicar mi cuerpo y a empezar a seguir las recomendaciones que me piden para que luego pues ya pueda llegar ese momento en el que Simón y yo decíamos, bueno, ahora sí ya después podemos empezarlo a buscar. En este momento también estábamos con planes, por ejemplo, de viajar, yo quería buscar un trabajo nuevo, entonces como que no era algo que necesariamente en este momento dijimos vamos con todo, sino primero empecemos a que tú estés bien y vamos viendo. Ok, perfecto. ¿Y cómo llegas ya a ese momento a que tú dices, ok, ya esto se hizo real, estoy en embarazo? Bueno, imagínate que justo, entonces a raíz teníamos esos planes y efectivamente se cumplieron. Entonces Simón me regaló de viaje de cumpleaños, su viaje a Nueva York, nos fuimos. En ese momento como que yo le dije a Simón, no me voy a quitar el aparato, porque a ti lo que primero te dicen es que cuando te quitas el aparato, como que tienes que cuidarte, pues se tiene que cuidar él con condón y demás, si queremos tener relaciones, porque como que uno queda muy vulnerable o muy fértil. Entonces Okay. yo ahí le dije, no, qué pereza, yo no quiero pensar en esas cosas, vámonos a nuestro viaje. Y yo me voy con el Tranquilos. aparato y más bien cuando llegue ahí sí ya me quito todo, pero ya me habían hecho todos los otros exámenes y estaba bien. Entonces nos fuimos de viaje, así yo conseguí un nuevo trabajo, entré a la empresa en la que actualmente estoy y llegábamos de viaje, yo entraba el siguiente día a mi nuevo trabajo y esa misma semana me quitaban el aparato. Entonces así fue como que empezó todo, como todo el ciclo en ese momento. Nos quitamos el aparato, efectivamente, con todas las precauciones que nos hicieron, me llegó mi primer ciclo y yo me fui de viaje, ahí estaba muy cercano a nuestro primer aniversario de matrimonio y yo me fui de viaje de trabajo y cuando llegué nos fuimos de viaje los dos a celebrar, pero a una finca, como fue diferente a lo que siempre queremos hacer nosotros de aniversario, que queremos hacer un viaje largo, lo que sea, como que ahí nos fuimos a finca los dos con nuestro perro, compartimos y listo. Resulta que yo llegué de viaje y empecé a tener como dolor, como cuando uno tiene como una infección en cistitis. Y yo Sí, dije, sí, sí. debe ser debe ser la luna de miel o debe ser que al final llevo mucho tiempo como usando vestido de baño porque el viaje al que me había ido antes de trabajo pues era en playa. Entonces dije, puede ser esto también, el cambio, retención de líquidos, o sea, fue esto y no quería ir al médico. Sin embargo, hubo ya como un punto en el que estaba muy maluca, tenía vómito, o sea, el dolor ya era muy fuerte y Simón como que me dijo, no seas irresponsable y yo le decía como, ay, es que a mí la verdad me da pereza ir a urgencias porque cada que yo voy a urgencias, por mi base,
No, Karen, me hacen exámenes de todo. Entonces, como que yo era, ay, no, qué pereza. Pero bueno, está bien, vamos y que me den antibióticos. Y nos fuimos, ese día era en la madrugada, nos fuimos con Simón a urgencias y me empezaron a hacer diferentes exámenes. Pero no me dijeron qué exámenes me iban a hacer, simplemente me dijeron, vamos a hacer exámenes. Sacaron sangre, etcétera. Me pusieron unos antibióticos en pastilla, en inyección ahí en ese momento y los vomitaba. Entonces, como que yo decía, no estoy picha con esta infección que me dio. Y al final, me acuerdo que me hicieron pasar la noche allá. Y Simón tenía una reunión de trabajo muy temprano esa mañana. Y yo le dije, vete tranquilo, al final yo estoy bien. Cuando me den de alta, me voy para la casa y no hay ningún problema. Estoy acá, pues sigo con mi suero y ya. Simón se fue a la casa a bañarse para irse a su reunión y me llaman por fin, ya para darme alta. Entonces yo entro al consultorio y ahí me dicen como, bueno, ¿y ustedes están buscando bebé? Y yo les dije, pues no estamos buscando activamente, pero evidentemente sí queremos ser. Entonces me dicen, felicitaciones, estás embarazada. Pues resulta que mi vomitadera y sí tenía una infección en los riñones, pero mi vomitadera no era por la infección, sino por el embarazo. Entonces, así empezó todo en ese momento. Yo de una lo que hice fue llamar a mi ginecólogo y decirle, oye, me acaban de decir que estoy embarazada, ¿qué hago? Y ahí ya como que empezó todo el tema de empezar con él, como todo el proceso ya de acompañamiento y los exámenes que uno tiene que empezarse a hacer, etcétera. Ahí, entonces lo primero que yo hice en ese momento fue buscar citas con mi reumatóloga y con mi ginecólogo, porque como no era algo que en ese momento estaba tan planeado, yo decía, ¿qué tal que no pueda seguir tomando mis medicamentos del lupus? O sea, como que en ese momento como que me asusté y adicional, llevaba 2 meses en mi nuevo trabajo. Entonces como que fue una alegría o sea, la alegría más grande, pero a la vez tenía muchos miedos en ese momento. Y no tenía obviamente con quién hablarlo porque pues no quería todavía contarle a Simón, estaba pensando cómo decírselo, los médicos también eran como, el médico era, no le digas nada hasta que te haga el examen de sangre de la hormona y que veamos si sigue avanzando. A mis papás no les quería decir nada todavía, pero era un mar de nervios. No, pues además que demasiado inesperado, o sea, como lo que te dices, entré por una infección y salí con infección, con embarazo, con, con de todo aborto. Sales, bueno, ahí me imagino Exacto. que te, no, Además imagínate los nervios, ¿no? Como, Dios, me acaban de meter una cantidad de antibióticos y se supone que estoy en embarazo y uno se supone que hay muchas cosas que uno no puede hacer como, entonces no, estaba muy nerviosa. no, total, pues y sobre todo que a mí eso me ha parecido siempre súper curioso porque como con las distintas, no sé, amigas que en este momento son mamás y todo, como que cuando le dan esa noticia empiezan a hacer como un review de lo que fueron sus últimas semanas, entonces son, pues pucha, pero es que yo tomé tal medicamento, pero es que yo fui al gimnasio, hice tal clase, no sé, yo me fui de finca o de paseo y tomé licor como si no hubiera mañana, como que un montón de cosas que es como, bueno, aquí qué pasó, o sea, yo quizás no estaba preparada para esta noticia. Cata, ahí, bueno, cuando te dan como esta noticia de estás en embarazo, ¿inmediatamente tienes ahí como todos los exámenes o literal te dieron el alta? Pues si saliste con esta noticia, con la infección y todo, a mirar cómo resuelvo. Salí buscando cómo resolver, entonces ahí llamé a mi ginecólogo y de una vez busqué cita con mi reumatóloga para entender efectivamente cómo eran los siguientes pasos con ellos y ver también si ellos me tenían que hacer ahorita un tipo de exámenes adicionales. Entonces, eso fue lo primero, salí perdida, salí con los antibióticos que en ese momento más me dijeron que podía tomar estando en embarazo, pero sí, al final con muchos nervios. Entonces, al final, a la siguiente semana, empezando la siguiente semana, ya empecé a tener mis citas con mis especialistas, ya con los cuales me empezaban a mandar los diferentes exámenes para ver que todo estuviera bien. Y ahí lo primero que me dijeron en ese momento, los 2 médicos cuando me vieron fue como tú vas a tener un embarazo de alto riesgo. O sea, lo primero que tú tienes que saber es que vas a tener un embarazo de alto riesgo y nos vamos a ver semanalmente para ir evaluando evidentemente que todas las cosas estén correctamente. Y ahí todavía nadie sabía, o sea, eras tú con tu embarazo, o sea, no le habías contado todavía a En Simón ese nada. momento era yo con mi embarazo exactamente, pero ahí como que yo Ok. dije, esto es mucho para mí sola y quería compartirlo con Simón. Entonces ahí fue donde ese día, pues yo llegué del médico y le dije, no, tengo una infección, tal cosa, él jamás se le pasó por la cabeza tampoco que estaba yo en embarazo y me fui en ese momento a comprarle unos zapaticos blancos, a Simón le fascina la salsa
Entonces como que le quise comprar unos mini zapaticos blancos para dárselos de regalo ese día por la noche y pues tener un espacio los dos para hablar de eso. Que él también supiera y entendiera, seguramente él también iba a tener unos nuevos miedos en ese momento, además de la emoción que ambos teníamos. Y así fue que esa noche le di a él un regalo que en su momento cuando se los di pensó que eran zapatos para el perro. O sea, así tampoco preparado estaba en ese momento para recibir la noticia. Exactamente, él fue como, ay, qué ternura, pero porque solamente hay dos, y yo como, mira más allá, por favor. Claro, porque yo le metí en ese momento como los exámenes que hablaban de la hormona, pero cuando tú eres alguien que no estás en la búsqueda constante de un bebé, no tienes ni idea qué es la TSH ni nada, ese tipo de cosas de hormona. Entonces, como que yo en ese momento lo que hice fue comprar muchas pruebas de embarazo para ponérselas y que yo dije, bueno, ahí ya imposible que una prueba que diga embarazada no la entienda. Cata, a mí me parece súper lindo algo que dijiste y es entender también los miedos que él podía sentir en ese momento, porque estos suelen ser procesos en los que, claro, pues como la mujer está en embarazo y digamos el alto riesgo es para ella y el embarazo todo, la pareja suele quedar como en un segundo plano y es súper importante pues como que en estos momentos se vea el equipo que esta pareja es, este equipo que está conformado y súper lindo también que tú aún con tus propios miedos, con las propias inseguridades que tenías en el momento, hayas dicho como, bueno, ven, o sea, también quiero saber qué te pasa, qué sientes, te conté esta noticia, te conté que es de alto riesgo, qué pasa también por tu cabeza, que es algo que yo creo que realmente muchas veces damos por sentado. Totalmente, Caro. Y es que al final, si bien nosotros somos las personas que llevamos la vida adentro, efectivamente es el hijo de los dos. Y todo lo que pasa es nuevo. Si bien nosotros tenemos los cambios hormonales y todo lo que al final pasa, de todas formas ellos tienen, y más lo que tú dices, como al tener un embarazo que puede ser de alto riesgo, también los miedos aumentan porque uno en ese momento siente un amor tan grande, claro que si te soy sincera, uno empieza a no pensar mucho en uno, como en más, es como por fin logré mi sueño, quiero hacer todo para traer esta vida al mundo, pero en el caso de ellos es como ese tipo de cosas cuando los médicos te dicen primero va a ser la mamá y que ellos también al final es eso, primero es la mujer con la que decidieron casarse, en ese momento también es tener cierto tipo de conversaciones porque los médicos al final son muy honestos contigo, entonces te dicen, si algo no avanza bien, tú eres nuestra prioridad y el embarazo no va a poder continuar y que al final sepa ese tipo de cosas y es como hay momentos que van a estar en juego, pero que el miedo que ellos pueden tener a que algo le pase a uno, que de perder al amor de su vida, realmente es muy importante poder tener y conversarlo, porque al final uno a veces no quiere ponerle más presiones a la otra persona y cada cual tiene sus propios miedos, pero lo más sano, y lo hemos venido aprendiendo nosotros en todo el proceso que hemos vivido, es que hay momentos en los que es totalmente necesario conversar como un equipo y no es ponerle los miedos al otro, no es ponerle presiones al otro, es acompañarnos precisamente en muchos de esos miedos que cuando uno a veces los exterioriza son compartidos. Sí, total, que uno cree que solo son de uno y realmente pues en ese momento pueden ser miedos, como tú dices, compartidos, miedos de los dos. Cata, sí, avanzan y en el embarazo en el muchas veces, proceso. Caro, el hombre se queda detrás, ¿sabes? Como siempre Total. están preguntando que cómo está la mujer, que cómo sigue, que cómo se convierte uno y un bebé en el centro de atención y el hombre pasa a un ultisísimo plano realmente. Y de hecho el hombre también empieza a estar en función de uno. Eh, y bueno, en nuestro proceso ha sido muy lindo porque yo nunca caí en cuenta de eso hasta que tuve una amiga espectacular, una amiga que de hecho tú y yo compartimos, que le escribía era a él todo el tiempo, porque le decía, ¿tú cómo estás? Y como que Simón era como, nadie me ha preguntado a mí, yo cómo estaba. Y es verdad, y tengo miedo, y tengo nervios, y tengo mil cosas. Y eso me hizo a mí entender que efectivamente es un equipo y un embarazo no es una mujer embarazada, es una familia completa, una Total. pareja, un equipo que está preparándose para algo. Sí, total.
No, es que más claro imposible, es un equipo que se está preparando para ser familia. Cata, avanzan ya en el proceso como del embarazo y cuando llega como ese momento en el que realmente dicen como, o los médicos, o cómo fue ese momento en el que te dicen, mira, esto a lo mejor no va a poder ser. Bueno, al comienzo yo realmente tenía miedo cuando me decían o sea, yo, no, mentiras, yo no tenía miedo de que me dijeran que el embarazo era de alto riesgo. En ese momento lo que yo hice fue, además de que nosotros ya después le contamos a nuestros papás, o sea, yo dije, no, me voy a esperar 3 meses sin contarle, yo soy súper apegada a mis papás. Casualmente teníamos una invitación a almorzar en la casa de mi suegra y íbamos nosotros y mis papás. Entonces, como que les hicimos en ese momento una sorpresa y les regalamos eran como unos cupcakes, galletas, brownies, no me acuerdo, algo así, que les decía abuelos, y se los contamos a ellos y solo a las familias, no les contamos a amigos, no les contamos a nada. Yo en ese momento le dije a Simón, necesito contarle a mi jefe porque yo tenía que viajar mucho por trabajo, y tenía que hacer vuelos internacionales y no podía, evidentemente. Entonces, como que yo le dije a Simón, necesito hablar con mi jefe, contarle para que ella pues me apoye con todo este tipo de cosas, y además tenía muchos nervios, porque lo que te decía, yo decía, llevo 2 meses acá, me van a decir, ¿por qué te contratamos, Catalina? Y tuve la conversación con ella, la conversación más espectacular del mundo, claro, porque creo que no pude haber tenido una mejor persona en este momento para acompañarme en todo el proceso, lo que era ahí y lo que venía hacia adelante, porque ella me decía, para una mujer nunca va a ser un buen momento quedar en embarazo si tú te pones a pensar en términos profesionales, porque uno siempre va a querer o un ascenso, o un nuevo trabajo, o un nuevo cargo, o empezar algo nuevo, o lo que sea, y al final, de todas formas, la vida así es, o sea, el ciclo de la vida es eso, no es uno el que tiene que adaptarse al ciclo de las empresas, sino las empresas tienen que adaptarse al ciclo de nosotras, porque al final eso es lo que pasa, tú tienes embarazos de alto riesgo y de pronto un día te dicen tienes que estar en cama 2 semanas y realmente siempre la prioridad va a ser la mujer. Y al final, después te vas de licencia de maternidad, etcétera. Entonces, obviamente a una mujer le entran muchos miedos, el papá es papá, pero a las 2 semanas se está volviendo o dependiendo de la licencia que tengan en sus empresas, pero uno de mujer sí tiene muchísimo estos miedos. Entonces ella me contaba en el caso de ella que le pasó exactamente igual que a mí, y ella me decía, mira Cata, si tú hubieras presentado esa entrevista estando embarazada, yo igual te habría contratado, porque yo te contraté a ti como mujer por tus capacidades, por lo que vi en ti, y no porque pudieses trabajar conmigo 6 meses seguidos, un año seguido, o sea, yo te contraté realmente es por ti. Y cuando yo le conté a ella que estaba embarazada, no, yo empecé con el drama más grande del universo y ella era como, o sea, ella me dijo, yo pensé que tú me ibas a decir que tenías alguna enfermedad grave o lo que sea. Entonces, bueno, ahí tuvimos todo esto, yo le dije, mi embarazo es de alto riesgo, yo te voy a estar contando cualquier cosa que pase. En ese momento con ella hicimos unos tratos de todavía no contarle a nadie en el trabajo, pero que si algo me pasaba, que si los médicos me decían que por estrés, o sea, ella misma me dejó tomar decisiones. Por ejemplo, yo solté proyectos, cosas que eran importantes porque ella me decía, tu prioridad eres tú, tu tranquilidad, tu bebé, y lo demás no te preocupes que yo veo cómo lo organizo. Entonces, así empezamos todo el proceso, yo estaba muy tranquila, me sentía apoyada, me sentía acompañada, mi familia estaba feliz, iba a ser el primer nieto de las dos familias. Fuimos a la primera ecografía y en la primera ecografía, ¿qué pasa? Yo siempre he sido irregular. Entonces, en la primera ecografía, en teoría, todavía se veía, que la bolsa se veía que todo estaba bien, pero todavía no se escuchaban los latidos. Entonces ahí como que los médicos dijeron, de pronto no nos coinciden las semanas de embarazo con cómo debería estar el embarazo, pero como eres irregular, capaz quedaste embarazada fue después. Entonces, en ese momento como que dijimos, bueno, está bien, toca esperar unas semanitas más para ver cómo está avanzando el embarazo. Ahí a mí ya me empezaron los nervios. Ahí como que tú vayas a la primera y de pronto ciertas cosas no coincidan, a mí ya me empezó a dar miedo ahí. Pero Simón siempre fue súper optimista y me decía, a ver, esto le puede pasar a 1000 personas. Yo me metí a ver blogs, me metí a ver cosas, a ver si a otras mujeres les pasaba lo mismo que a mí. Y como que en esas que todo avanzaba después muy bien, yo decía, eso va a ser mi caso, y eso era. Y bueno, efectivamente me siguieron haciendo los exámenes, las ecografías, mis hormonas seguían avanzando sin problema. Entonces yo tenía mucho cansancio, tenía náuseas, entonces como que era susto, pero en teoría no era un susto infundado.
Ya llegamos a una siguiente ecografía y acá como que ya teníamos que ver efectivamente cómo estaban. Y cuando llegamos ahí ya, eh, o sea, nuevamente pasó que ya, no mentiras, tuvimos una ecografía, ya habían latidos. Y ya en la siguiente ya no había. Entonces ahí, ese momento fue muy duro porque no era mi ginecólogo el que estaba haciendo la ecografía. Entonces entramos con un ginecólogo, no me acuerdo cómo se llama, bueno, un ecógrafo. Y Sí. literalmente como que me puso esto y me dijo como, no hay latidos. Y me dijo, no, lo siento mucho. Y es como que uno queda así. Y ya, fue como, por favor, vístete. Y así salimos a una sala de espera, como en 10 minutos te sale tus resultados. Y ya, pero todo fue muy frío. Como que salimos así con Simón, como así, nos acaban de decir qué pasó. Entonces, como que estaba muy confundida y en ese momento empecé a llamar ahí sí mi ginecólogo y decirle, acaba de pasar esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él en ese momento simplemente me dijo, mañana a las 8 de la mañana nos vemos. Ok. Sí, no, y sobre todo que es una noticia de alto impacto, que uno la recibe así, uno es como, bueno, o que sigue, no es que uno reciba ese tipo de noticias como todos los días para uno tener el manual pues, de qué hago con esto. O sea, uno sale para la casa y qué. O sea, ¿qué tengo que hacer? No, yo salí en ese momento, yo estaba estaba en shock. Y como que salí, lloré un momento con Simón, me acuerdo que fuimos a desayunar los dos y yo tenía una presentación en el trabajo y yo le dije, Simón, voy a ir, y Simón, ¿estás loca? Y le dije, no, necesito ir, o sea, le dije, es que no entiendo qué es lo que a mí me está pasando, necesito ir y le dije, y además no sé qué sigue, entonces necesito ir y quiero decirle a mi jefe, me acaba de pasar esto, no sé qué sigue, no sé si el lunes venga, no conocía un caso cercano De cono- tampoco, Ujú. entonces, y le dije, y estoy como pasmada y prefiero como no sé, pensar en otro momento en otra cosa porque no sé. Y efectivamente me fui a la oficina, hice mi presentación y como a mediodía como que ya empezó como a entrarme un poquito, como a bajarme como el shock de ese momento y ahí fui busqué a mi jefe y le dije, creo que perdí un bebé. Le dije, creo que lo perdí y ella como Wow. así, le dije, no tiene latidos, mañana a las 8 de la mañana me espera el ginecólogo, le dije, pero no sé qué sigue y le dije, no sé si me van a incapacitar, no sé qué pasa. Y ella me dijo, ay, fuego, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no sé, necesitaba venir le dije, estoy un poco pasmada. Y ese día justo teníamos el cumpleaños de mi abuelita por la noche y como que yo decía, no quiero llegar con esta noticia a mi casa. Pero no me siento bien, pero también es raro no ir al cumpleaños de mi abuelita sin que mis papás o nadie sepa por qué no fui. Total. No, y sobre todo lo que tú dices, es un momento de shock que uno lo que hace es pongamos la cabeza en otra cosa. O sea, no quiero pensar, no sé qué pasa, no sé qué viene. Se siente todo como tan surreal en ese momento que uno dice, entretengámonos no con lo primero pues, que veamos. Y en este caso era la presentación. Cata, ya llegan al otro día pues a la cita y cómo es ahora sí entender este proceso de algo totalmente nuevo que estabas y que estaban viviendo. A ver, yo siento que en este momento, bueno, lo que pasó fue que Simón asimiló la noticia más rápido que yo. Entonces, como que Simón sí se vino a la casa y Simón se desconectó de todo, como que él dijo, y él hizo como su proceso, lloraba. Yo, al final, después de la presentación, me fui para la casa y me puse a ver televisión y como que seguía muy pasmada, pero a la vez me empezó a invadir como una tristeza muy grande en ese momento, pero no sabía evidentemente cómo reaccionar, pero decía, quiero estar con él. O sea, los dos al final queremos, pues necesitamos estar ahí juntos. Ese día al final nos fuimos ese día al final como que yo dije, a ver, no voy a dañar el cumpleaños de mi abuelita, pero necesito contarles también a mis papás. Entonces yo ese día los llamé y les dije, perdí el bebé. Además que mi papá todos los días le quería contar a todo el universo que iba a ser abuelo, ¿no? Y yo era, no, espérate, espérate que... Y entonces ahí como que, y mi mamá, no, pero no venga, no. Yo ese día le iba a contar a mi abuelita que iba a ser bisabuela. Entonces yo le iba a llegar Ok. con la coreografía y entonces mi mamá, no, pero no piensen ustedes. Y yo le dije, no, más que yo la verdad no sé lo que estoy sintiendo, pero a mí me hace bien sentir que estoy con ustedes cerca. Entonces al final ese día fuimos, pero
la verdad creo que sí fue una muy mala decisión. O sea, estuve cerca de mi familia, pero me la pasé en el cuarto porque ahí sí ya por la noche me salió todo, como empecé como a procesar mejor. Entonces yo era en el cuarto de mis papás y yo lloraba y lloraba y luego estaba bien otra vez y luego volvía y lloraba. Y tenía muchos nervios de lo que iba a pasar al siguiente día con el médico de los siguientes pasos que venían después de eso. Ahí ya, al siguiente día, cuando llegamos a las 8 de la mañana con Simón al médico, con el ginecólogo, él nos explicó el proceso, cómo iba a empezar. Entonces, cuando, digamos que todavía el feto es tan chiquito, a ti te dan unas pastillas. Hay dos tipos de cosas que te dan, como que te hacen un legrado o te pueden dar unas pastillas que hacen que tú expulses después eso en tu casa. A mí, yo no sabía que yo no sabía que te hacían eso. Y como que yo decía, ¿cómo así? Me van a dar unas pastillas, me voy a mi casa y en mi casa aborto. Eso era muy extraño. El caso es que ahí el médico me dijo, no, vamos a hacer, son estas pastillas, son ciertos ciclos, entonces me decía, vas a tener mucho dolor, vas a tener mucho sangrado, váyanse los dos, estén en la casa, etc. Nosotros ya habíamos hecho plan de vida para hacer 3. Nosotros ese día de hecho en la tarde teníamos una cita para ver una camioneta porque queríamos un carro más grande para meter coches y todo eso. Y entonces como que yo le dije, Simón, no, ve y vuelves la camioneta, al final nosotros vamos a ser papás, entonces ve y la ves y yo me voy a la casa de mis papás. Me acuerdo que ese día, creo que uno empieza a reaccionar muy extraño. Llegué con mi mamá, le compré unas tinturas y le dije, mami, píntame el pelo que tengo muchas raíces, ya no hay problema con esto, pues ya no hay problema y prefiero ya que tú me lo pintes. Entonces llegué a la casa, me tomé las pastillas, estaba en la casa de mis papás, Simón se fue a ver el carro con mi papá, mi mamá me pintó el pelo y ya en un momento me metí a bañar para enjuagarme como la tintura y me empezó a dar un dolor, Caro, durísimo. Y ahí yo llamé a Simón y le dije, creo que empecé mi proceso. Y nos fuimos para allá. ¿Qué pasa? El acompañamiento igual el médico no lo hacía constantemente, es decir, me mandó para la casa que lo viviéramos y que lo viviéramos los dos juntos, pero todo el tiempo le estaba escribiéndole a Simón, porque hay un poquito lo que te decían, es siempre te da una hemorragia muy fuerte o cierto tipo de cosas, tienes que irte sí o sí ya a urgencias, porque puede llegar a ser muy peligroso. Y así empezó todo el proceso, nos fuimos los dos a la casa y creo que para los dos ha sido el proceso más duro que uno puede haber vivido. O sea, éramos los dos como tratando de ver películas en la cama con nuestro perrito, un dolor y me dio demasiado fuerte. Un momento estaba sangrando tanto que Simón me dijo, ya vengo, voy acá a la droguería y voy a comprarte más toallas. Y mientras él fue, me dio como una hemorragia demasiado fuerte y cuando él llegó yo estaba encerrada en el baño y como que en ese momento casi que me tienen que llevar a urgencias precisamente por cómo se dio todo y luego él entró y el pudor de una mujer y yo como no, y yo le decía no, que siento que estoy explotada en pedazos y le decía como por favor no entres y él afuera y el baño, o sea fue una cosa terrible, pero al final creo que después de todo fue triste, fue muy duro, como que yo sentía que ya por fin estaba saliendo este sueño que nosotros teníamos, pero la verdad es que eso solamente era el comienzo de algo que realmente no estaba todavía no era todavía la realidad del proceso, o sea, eso era lo que nosotros creíamos que era el proceso. No, y sobre todo que pucha, lo que tú decías es todo tan nuevo, o sea, realmente como que hay tan poca preparación y sí te pueden decir como, mira, ponle atención a esto y a lo otro, pero es lo que tú dices de ese estoy destrozada en pedazos, ¿cierto? Ese pudor que todavía uno siente y sobre todo es el hecho como que uno en el fondo piensa como pues es que no es como que me está saliendo sangre y ya, ¿sabes? Es que estoy como en este proceso de despedirme del embarazo, del sueño de los dos y todo, y es como que no sé si en ese momento tú sentías como que no sé cuál será la palabra, como vergüenza de lo que estaba pasando, como que un pudor más vergüenza, o sentías culpa, o en ese momento que veías esta escena como tan tétrica, ¿qué pensabas? Yo pensaba de todo. Pensaba en que no quería que Simón viera eso porque literalmente sentía que era como lo más bajito que podía haber de mí. O sea, para mí significaba eso, como
como el verme, sí, como en esa escena, con todo y de verdad, lo que te decía, los 10 años que llevamos juntos, no. O sea, no lo consideré y por eso yo le gritaba y yo, que no entres, yo puedo recoger mis cosas sola. O sea, para mí era recoger mis cosas, ¿sabes? Era como yo puedo recoger mis pedazos sola, no entres, por favor. No quería dejarlo de él hacer parte de eso. Además tenía mucha culpa porque yo sentía que algo no había estado bien conmigo, precisamente para esto. Entonces ahí fue donde empecé a sentir la culpa y todo era una culpa, ¿sabes? Como el tema de luego, ya ahorita yo misma estoy buscando luego sacarlo, entonces lo que había al fin, o sea, era mi cuerpo no está funcionando de la manera correcta, entonces sentía, además de un dolor físico, era como un vacío también interno y vergüenza y eran una cantidad de emociones que eran muy difíciles de procesar. Sí, total. Y tú dices que ya después vino como todo el proceso, que eso es como te lo decía en la introducción, muchas veces uno cree como, ah, no, listo, pues es como todo tan normal, sí, como la expulsión del bebé, por así decirlo, pero realmente es el inicio, o sea, es el inicio de todo. Es el inicio y realmente es muy difícil conseguir información al respecto, Caro. Es un tema del cual casi no se habla. Incluso muchas veces se minimiza este tema de la pérdida. Entonces, no, te tomas una pastillita, te dan unos cólicos y todo está bien y ya, eso sale. Lo que terminó pasando en mi caso es que después de los 3 días en los cuales estuve con estos ciclos de aborto, a mí a la siguiente semana me tenían que hacer ecografía para ver que evidentemente hubiera expulsado todo correctamente. Esta semana a mí me incapacitaron, pero yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, pero esa semana, Caro, yo me sentía muerta en vida, como que, y yo quise trabajar y entraba a algunas reuniones y discutíamos mucho con Simón al respecto, porque Simón me decía, tú estás incapacitada, acabas de pasar por un proceso, y las incapacidades, esto que yo creo que eso me quedó aprendizaje mucho tiempo después. La incapacidad no solamente es por lo físico, sino por precisamente lo emocional que uno necesita tenerlo. En mi caso, lo que me hacía, por ejemplo, salirme de reuniones o algo, era porque yo estaba igual trabajando desde la casa, pero era porque me daba hemorragia o cosas de ese estilo, y por eso era que yo, o mucho dolor, y ahí salía. Pero yo decía, quiero tener mi cabeza ocupada porque me siento, no tenía ganas de ver ninguna película, ninguna serie, o sea, estaba como así, pasmada. Eh, Finalmente fuimos a que nos hicieran la ecografía y cuando llegamos a la ecografía, ahí fue como, no parecía que hubiera pasado nada, o sea, todo eso que yo decía me rompí en 1000 pedazos, seguía dentro mío, una gran parte. Entonces ahí me dijeron, tenemos que volver a hacer otro ciclo. Y yo, ¿cómo así? No puede ser. Me mandaron otra vez a la casa y nuevamente empiece otro ciclo de la misma manera. Me hicieron 3 ciclos, Caro, 3 ciclos diferentes de 3 días, cada semana. Porque cada que íbamos a la ecografía no pasaba absolutamente nada y volvían y me miraban y tú veías eso, le ponen a uno como un mapita de colores y literalmente eso parecía un mapa mundi iluminado y me decían, todo esto que tienes alrededor tuyo es sangre, necesitamos que lo expulses. Me hacían exámenes de sangre, yo seguía con las hormonas del embarazo altas. Entonces todo era como muy contradictorio y literalmente mi cuerpo estaba siendo muy lastimado. Ya llegó un punto en el que los médicos me dijeron, mira, necesitamos que tu cuerpo, o sea, necesitamos que tú de verdad vayas a la casa y reposes, porque ya no te podemos hacer más ciclos, o sea, de verdad tu cuerpo ya está muy lastimado y no están funcionando, y esas son bombas hormonales muy fuertes. Pero también en este momento ya es muy peligroso llevarte a hacer un legrado, porque como tienes tanta sangre alrededor, te puede dar una hemorragia que no podamos controlar y te nos vas. Entonces así me mandaron a la casa y como que era como que si yo era como, ¿cómo hago para que salga de mí? Me mandaron, esto pasó 2 semanas, volvimos a la siguiente semana, no pasó nada. No pasó nada. Los sentimientos eran los más feos del mundo porque como que creo que ni yo quería dejar, con el tiempo aprendí que yo no quería dejar ir ese bebé, pero creo que, y eso hacía que de pronto mi cuerpo tampoco lo quisiera dejar ir. Y eso me lo han dicho diferentes especialistas que he visto. Y adicional,
tenía en ese momento ya mucho miedo porque ahí como que ya yo decía, ¿y entonces qué pasa? Ya llegó un punto en el que cuando llegamos ahí, los médicos dijeron, Cata, nos toca asumir el riesgo y nos toca llevarte ya a un proceso quirúrgico para poder retirar todo esto porque eso ya no es normal y nos va a tocar enviarlo a unas muestras de laboratorio. En ese momento no me dijeron para qué, simplemente me dijeron tenemos que enviarlo a unas muestras. Y nos toca pues al final asumir el riesgo y todo va a estar bien. Obviamente eso fue un tema en el que además yo me sentí la persona menos sexy del universo porque llevaba ya como 20 días usando pañales porque sangraba como una loca, entonces me sentía como con cuerpo de niña chiquita, me sentía fea, no me gustaba ni verme al espejo, estaba muy triste. Y además tenía rabia, la rabia que yo tenía, yo no te puedo explicar lo que era, yo creo que, o sea, tenía rabia hacia todo el mundo, pero principalmente hacia mí. Y finalmente, ese día que me hicieron el proceso, que era el cumpleaños de Simón, fueron a la clínica Simón y mis papás para acompañarlo, pues porque evidentemente todos tenían mucho miedo de lo que pudiese pasar. Ahí, claro, ninguno de nuestros amigos sabían de nada, o sea, nosotros estábamos desaparecidos de la humanidad. Y me hicieron el procedimiento, todo salió muy bien. Se demoró mucho más de la cuenta porque tenía que tener cierto tipo de precauciones, entonces me tuvieron bastantes horas allá, pero pues salí bien y salí para la casa y capacitada nuevamente. Y ya esto realmente terminó siendo que yo perdí un bebé el 21 de octubre y hacia finales de 30 de noviembre fue que por fin pudieron terminar de sacarlo de mí. Ya cuando fuimos ahí, lo que pasó fue que los médicos tenían en ese momento me estaban ya viendo diferentes ginecólogos para entender qué era lo que estaba pasando. Ellos no lo quisieron decir en ese momento, pero ya lo que ellos creían es que hay un tipo de cáncer que desarrollan algunas mujeres con los abortos. Y creían que de pronto eso era lo que yo tenía y que lo que tenía adentro podía ser esta masa. Y ellos pues no me lo explicaron, sino hasta que al final terminó saliendo todo, o sea, cuando todo salió positivo, gracias a Dios, no tenía ningún tipo de cáncer, simplemente eran masas muy fuertes, muy grandes, pero nada negativo para, pues como para asustarse. Pero no, fue un proceso un poco traumático y no fue tan fácil como me dijeron tampoco en ese momento de te tomamos unas pastillitas y esto sale. Cata, bueno, pasa como este tiempo, hay algo como que me quedó sonando mucho de lo que nos decías y es precisamente como esa forma de tu cuerpo reaccionar ante algo que no quiere dejar ir, sí, y lo que tú decías, ¿cómo le digo a mi cuerpo? O sea, hay que dejar ir la sangre, ¿sí? Siento que es un momento en el que se junta demasiado lo físico con lo emocional, como todo lo que uno se está desprendiendo, porque para una mujer muchas veces no es solamente dar vida, el embarazo, tener un hijo, ¿no? Es todo lo que se conecta a la palabra dar vida, ser creadora de vida, ser dadora de vida. Y lo que tú decías, ¿cómo hiciste con toda esa culpa que estabas sintiendo, con todo ese amor propio que básicamente no estaba existiendo en ese momento? ¿Cómo hiciste para encontrarle como una forma de transitarlo? Pues mira, Caro, en mi caso en particular, yo vine a entender mucho tiempo después que eso que terminó pasando era precisamente yo misma no queriendo dejarlo ir. Entonces en ese momento yo soy muy espiritual y también a la vez muy de energías y bueno, en este momento, si te soy sincera, primero empecé como queriendo hacer procesos de cierre, entonces dije, no, para que se vaya, yo también necesito decirle que se vaya, pero que siempre va a estar conmigo, entonces como que quería hacerle como ciclos de cierre y despedidas, y yo no involucraba a Simón en esto, yo era como, es mío, quiero hacerlo yo, y como que eso fue en la primera parte, como en lo que quise refugiarme un poco. Pero luego me empezó a pasar que dentro de toda esa rabia que yo tenía, lo peor que me podía pasar era que alguien me dijera, pero mira que esto de pronto pasó por una razón. Claro, yo
por eso, o sea, era como que alguien me decía eso y yo creo que podía tirarlo por un balcón, o sea, y el tema de Dios tiene algo mejor para ti, y bueno, todo el tipo de frases que son clichés a mi modo de ver y que hoy en día yo digo, todo esto me enseñó mucho realmente a que uno, por quererle dar una buena palabra a alguien, termina, no sabe realmente cómo lo está recibiendo la otra persona, porque cada cual, como que con cada pérdida, reacciona de una forma diferente y lo asimila de una forma diferente. Para mí, yo me volví estaba muy negativa en ese momento. Yo la verdad tenía una nube muy negra ahí porque yo decía, no puedo saber que es algo mejor que viene para mí, ¿sabes? Para mí lo mejor era tener mi bebé. Entonces como que a mí me costaba mucho todo este tipo de cosas. Entonces me pasó que yo dejé de un lado en ese momento como mi espiritualidad y todas esas cosas en las que yo creía, y yo sabía que en algún momento iba nuevamente a volverlas a retomar, pero en ese momento no sentía que a mí me estaban haciendo bien. Ni tampoco personas que quisieran llevarme por ese proceso también. Entonces, yo estaba en un proceso en el que dije, creo que necesito más de pronto un acompañamiento psicológico, más en este momento. Entonces, yo ahí tuve mi psicóloga, y con ella aprendí que yo estaba pasando las diferentes etapas que uno del duelo, entonces que el sentir la ira era normal, que el sentir la tristeza también, y ahí fui, porque en un momento yo le dije, creo que tengo depresión, o sea, le decía, creo que tengo depresión, y ella me decía, no tienes depresión, y bueno, sí tienes depresión, pero no depresión clínica, tienes depresión por pérdida, que es normal tenerla. Entonces, pero uno empieza también a darse mucho palo. Mi amor propio, Caro, estaba totalmente en el piso, mi seguridad estaba en el piso, la rabia estaba por los cielos y los miedos también, porque a raíz de eso como que uno empezaba a cuestionarse, y por más de que los médicos te dicen, a ver, esto es muy normal que pase, muchas mujeres pierden bebés, no era algo que yo había vivido. Entonces, ni algo que yo había escuchado que alguien había vivido. En ese momento, por ejemplo, me acuerdo que en algunas de las ayudas que yo buscaba me decían, habla con tu familia a ver si de pronto alguien lo ha vivido. Ahí me enteré que, por ejemplo, que mi abuelita había tenido pérdida. Y eso hacía que como que me sentía muy sola como en el proceso al final, y no sabía, a ver, yo quería ponerme un tiempo límite para los sentimientos que estaba teniendo en ese momento. Entonces yo decía, tengo que dejar que salga todo esto, pero en 2 meses ya voy a estar bien. Y la verdad, son cosas que uno no controla, por más de las ayudas y las cosas que uno tenga alrededor. Simón fue una gran compañía para mí en este proceso, pero igual en este tipo de cosas cada cual también está viviendo su propio duelo. A mí me daba rabia, por ejemplo, ver que él quisiera ya salir y verse con alguien. Yo no quería hacer eso, entonces yo sentía que él ya lo había superado y yo no. Cata, digamos que tú hasta este momento habías decidido no, pues claro, no contarle a tus amigos, no nada, era todavía un proceso muy, muy íntimo que apenas te estabas como abriendo a contarlo. Entonces, digamos que entre comillas, elegiste no tener una red de apoyo más grande, que pudieron haber sido pues como tus amigos, pero ¿cómo fue después llegar a contarle a estas personas como, mira, es que todo este tiempo no estuve desaparecida, esto fue lo que me pasó? Y como, no sé, volver a transitar esta historia, volver a contar, ¿sientes que eso lo hizo en este momento como un poco más real? Sí, como que ya después cuando dijiste como lo asumo, lo entiendo, le estoy buscando el cierre y el ciclo para aceptarlo, ahora lo puedo contar, ¿cómo fue salir a hablar de eso? Mira, eso tuvo varias fases. Tuvo una primera fase en la que con Simón hablamos y dijimos, nuestras personas cercanas queremos contarles lo que pasó. Y lo que hacíamos es que como yo estaba incapacitada, los invitábamos a la casa, como, ay, porque no vienen un rato, y se los contábamos en persona. Era muy raro porque evidentemente todos pasaron de que ni siquiera sabían que estábamos en embarazo a lo que había pasado. Y pues además cuando nosotros decidimos hacer esto ya había pasado todo lo demás efectivamente. Entonces, eh, en ese momento fue muy lindo el acompañamiento que teníamos, las palabras, etcétera. Pero yo me acuerdo que yo con algunas amigas era muy pesada porque como que eran como no, o sea, como me conocen y como saben esas cosas que a mí me mueven,
yo decía, mira, por favor, no me traigas tu positivismo tóxico en este momento, déjame que yo tenga una nube negra encima y la quiero tener, o sea, me molesta que tú me vengas con cosas optimistas y me molestaba mucho eso. Entonces, eso hacía que yo misma ponía bloques para las personas para poder tener una red de apoyo. Y en el caso de Simón, Simón no estaba tan abierto a contarlo, o sea, él solo quería a contadas personas. Él decía, no, no quiero, no quiero. Y yo decía, yo tengo que respetárselo al final a él como pareja. Yo soy una persona que necesita hablar las cosas y exteriorizarlas, pero Simón en este momento no quería hacerlo. Entonces fue toda esta primera fase, que lo que te decía, como que fue algo pues muy bonito de acompañamiento que tuvimos, pero muy limitado. Yo sentí en ese momento que me ayudó, y lo hacía un poquito también a modo de protección. Lo que yo le decía a Simón es, no quiero que alguien me venga con un comentario pesado de, oye, ¿para cuando los bebés ustedes no piensan, etcétera, en tener, o ustedes van a ser de esos que solamente quieren ser papás de perros? Y yo decía, no quiero que me lo digan ahorita porque además con el genio en el que ando voy a responder demasiado mal. Entonces lo hicimos un poquito por eso, pero realmente 2 meses después, o cuando, sí, cuando llegó el momento en el que yo iba en el tiempo en el que se supone que el bebé hubiera tenido que nacer, en ese momento yo venía estando muy deprimida, a mí no me estaban funcionando las terapias, o sea, de verdad como que yo decía, ¿por qué no salgo de este hueco? Porque yo decía, estoy buscando todas las herramientas posibles, pero me sentía en un hueco. Y en ese momento yo le dije a Simón, necesito que me lo dejes contar al mundo. O sea, necesito de verdad hacerlo, más que hacerlo real, siento que necesito poner en palabras lo que yo estoy sintiendo y poderlo contar. A mí es una forma que me sirve, a mí me gusta mucho escribir. Y le dije, necesito contar contigo. Y me dijo, hazlo. Y yo le dije, te lo digo porque al yo contarlo, pues van a enterarse muchas personas que seguramente tú no querías. Entonces, él me dijo, si eso es lo que tú necesitas hacer, hazlo. Y eso fue lo que hice. Entonces, justo ahí quise hacer un post donde empecé a contar cómo había sido un poco este proceso y el por qué además estaba contándolo y lo que significaba para mí. Las matices por las cuales uno pasó desde yo sentí esa frialdad de cuando nos dijeron que el bebé no le latía el corazón, a todas las cosas que pueden al final terminar pasando con procesos que uno no sabía y las complicaciones que tuvimos después. Y fue muy lindo poderlo hacer, porque imagínate que tenía conocidas, muchísimas, que habían pasado por lo mismo y nunca lo habían hablado y sentían y compartían lo mismo que a mí. Entonces me empezaron a escribir personas, de mujeres ya mucho más grandes que hoy en día tienen hijos, otras que estaban en embarazo, otras a decirme, Cata, yo también pasé por esto, estoy acá para lo que necesites si necesitas hablar. Otra me decía, Cata, anoche perdí yo el bebé. Y como que yo le decía a Simón y le decía, no puedo creer que hayan tantas personas cercanas que han pasado por lo mismo y no lo han hablado. Y ahí fue donde yo entendí, yo dije, y quise entender mucho más y ver qué libros leía o qué, porque yo decía, ¿por qué no nos sentimos cómodas de contar que perdimos un bebé? Uno ve todas las redes sociales llenas de personas publicando después de los 3 meses que por fin van a ser papás y muy pocas personas realmente contando que lo perdieron. Y de hecho ahí, por ejemplo, yo entendía y yo como que hacía la similitud porque siempre he dicho, y es como la gente piensa que cuando uno es joven y tiene 30 años, todavía le queda mucho tiempo para poder ser papá. Entonces como que es como, no importa, vas a ver que la próxima, y yo soy como, esto no es una panadería, ¿sabes? Como que no me digas porque es caminos que se me quemó la galleta que hice o el brownie. Estamos hablando de una vida que efectivamente ojalá se pueda dar, pero no me lo minimices. Y ahí fue donde yo realmente entendí que esto, creo que lo más duro que hace que sea este duelo es que es un duelo que no pareciera estar permitido por la sociedad. Sí, total. No pareciera estar permitido, no,
pareciera que para cualquier momento en que la mujer lo pierda, siempre hay una solución. Estás muy joven, puedes volver a intentar, ya tienes otro hijo, entonces pues disfrútalo. Sí, no era el momento para tenerlo. Lo que tú decías ahorita es como, y bueno, con los duelos pasa algo y es como muchas veces cometemos el error de hablar de más. Por querer decir una palabra de aliento, terminamos hablando de más, terminamos siendo imprudentes y minimizando y quitándole el nombre a eso que la persona está sintiendo. El hecho de que este embarazo no haya llegado a término no significa que para ti no haya sido un hijo, ¿sí? Pues si es un hijo, ahora una estrellita que tienes en el cielo, y es como esa necesidad social de hacerlo invisible, pues como de acá no pasó nada, lo que tú decías, esto es una panadería, es una fábrica, entonces pues nada, siguen buscando, siguen intentando y pues vuelven a quedar en embarazo y ya está. Como si fuera tan sencillo ese proceso de crear vida. Totalmente, Caro. Yo siento que un poquito lo que pasa es que a veces es más fácil que las personas empaticen con el dolor de una pérdida cuando saben que fue alguien que estaba terrenalmente, entonces como que o que lo conocieron o algo. Siento que a veces la gente no siente o no concibe que alguien que no llegó al mundo al final ya se había llevado tu corazón. Sí. Y creo que eso hace precisamente que las personas lo minimicen. Y la verdad creo que lo más duro de este proceso ha sido que hasta yo también pensé que iba a ser fácil, ¿sabes? En algún punto yo también me creí que esto podía ser una panadería y que después de que mi cuerpo volviera a estar preparado, yo iba a poder quedar fácilmente así, como que en ese momento tan inesperadamente y tan rápido en embarazo, pensé que iba a volverse a repetir y, y no. Total, y no es así, y es uno también hacerse pues como a la idea o soltar un poco ese control que uno tiene sobre la panadería, ¿no? Sobre listo, vamos a hacerlo, va a ser en este momento todo claro, entendiendo que hay una parte que tú tienes que planificar, pero es también es soltar esas expectativas y ese control que uno tiene también sobre uno mismo y sobre, sí, los sueños y las cosas que todos queremos lograr. Sí, ¿sabes lo que empieza a pasar con esto? Y es que uno empieza ya después a que su vida empieza a girar un poquito en torno a este tipo de cosas. Entonces, no sé, de hecho, son conversaciones que yo suelo tener con mi esposo y son como, nos limitamos, por ejemplo, a hacer planes a futuro a mucho tiempo, como, no sé, es que queremos ir a conocer un país, lo que sea, y yo le digo, Simón, no, porque es que, ¿qué tal que yo de que ya esté en embarazo y no podamos? Porque acuérdate que sería embarazo de alto riesgo, y empezamos entonces a limitarnos con muchas cosas buscando y creyendo que tenemos el control de cuando las cosas van a pasar. Y efectivamente eso hace que empiece a ser mucho más dura como todo el tema de la búsqueda y ese nivel de la frustración. A mí lo que me pasó después de que yo conté el tema, que lo exterioricé, que me ayudó muchísimo y hoy en día, Caro, me lo hablo o sea, ¿sabes? Como que creo que a veces soy como hasta muy fuerte en cómo lo digo, pero digo, o sea, a mí me ha ayudado y ojalá que muchas más mujeres también puedan sentirse tranquilas de hablarlo y de decir todo lo que han sentido y de decir, me demoré 6 meses y estuve en depresión, me demoré un año, ¿sabes? Como hay mujeres que al final pierden un bebé y luego a los 2 meses quedaron otra vez en embarazo y todo está perfecto. Hay otras mujeres que no, en mi caso particularmente, con el tiempo entendí que de pronto todo lo que pasó en ese momento era una forma de este bebé cuidarme a mí. Porque a mí yo empecé a tener como unos sangrados y unas hemorragias en la boca y en otras partes en Semana Santa del año pasado. Y eso empezó a que yo tuviera que empezar a buscar un especialista nuevo, que fuera un hematólogo, para entender qué era lo que me estaba pasando, pero en ese momento tenía mucho miedo y uno recurre a Google y Google le arroja a uno las cosas más miedosas. Y buscamos esto, y me empezaron a hacer muchos exámenes especiales y resultó ser que yo tengo también una enfermedad de la sangre que no coagulo. Cuando empezó todo este proceso, empezaron a hacerme muchos otros exámenes para entender que no fuera un patrón que fuera del lupus, que eso sí prácticamente arrojaría casi imposible que yo pudiese llegar a tener algún día un embarazo que llegara a término. Gracias a Dios esa parte salió bien y lo otro es una enfermedad que se llama von Willebrand, que es como un hermanito de la hemofilia, que es el más conocido, y
Y eso lo que hace es que evidentemente yo no coagule. Entonces, ya tú empiezas a tener cierto tipo de precauciones, pero eso hace que evidentemente ya se suma una nueva cosa a un futuro embarazo. Pero eso pues también de pronto también implica que de pronto yo haber llegado en algún momento a un embarazo mucho más avanzado o algo sin tener conocimiento de esto, pudo haber sido algo muy peligroso para mí. Entonces, el Total. tiempo, uno a veces sí les da las respuestas. Yo hoy en día sí siento que a mí me las dio, aunque uno en ese momento no ve y no quiere que nadie le diga todo pasa por algo. En este momento yo digo, mi bebé estrella es un angelito que me estaba cuidando a mí. Y hoy en día, y es eso, y es ese agradecimiento que tengo infinitamente hacia él, pero siento que ni las palabras de los demás le van a ayudar a uno, sino a veces es el tiempo y las mismas vivencias que cada cual tiene que vivir y cómo llevar su proceso. Ahí yo entendí que todos los procesos son totalmente distintos y en general hasta los mismos procesos de ambos como pareja también son muy distintos para llevarlos. Parte de las cosas que también hemos aprendido en este momento, por ejemplo, con Simón, es que y es lo que te decía, es entender uno que es un equipo y la importancia de obligarnos a hablar de lo que estamos nosotros pasando, porque, no sé, a veces, por ejemplo, él ve y le da muy duro ver bebés y él también quiere ya ser papá y tiene como ese anhelo, pero no lo habla conmigo porque dice, no quiero que Cata de pronto se sienta, ¿sabes? Como que, Presionada. exacto, ni ponerle a ella más cosas porque yo también que ella lo quiere y a veces como que nos limitamos a no hablar ese tipo de cosas y al final somos una pareja que tenemos que socializarlas, que entender lo que puede estar pasando por la cabeza del otro, en el corazón del otro, en fin, es un proceso familiar. Total, y es un aprendizaje y una construcción diaria y sobre todo es que me parece súper lindo lo que tú dices, es una invitación a uno, primero, no dar por sentado lo que el otro está sintiendo, sí, entonces como no, pues es que pues él está bien, él nunca ha dicho que está mal, nada, como dicen, cada quien lleva su cruz interna. Y sobre todo también otra cosa y es a uno, por más duro que sea como el proceso y el momento y todo, a uno tener esos momentos en los que uno dice me pongo en los zapatos del otro, ¿sí? Y trato de entenderte también porque pues finalmente una pareja es una construcción de todos los días y qué lindo que, claro, aunque los dos sigan con ese deseo, con esa intención, con ese plan, se pueden permitir transitar los dos desde cada uno de los miedos que tiene, desde sí, como las expectativas que el otro tiene pues como del proceso, pero que sea un proceso juntos, porque no en vano hay muchas estadísticas, Cata, que hablan de la cantidad de separaciones que hay cuando hay pérdida de un hijo, ¿sí? O sea, y no solamente pérdida del hijo cuando, como tú le decías, pues está grande o ya pues está en esta tierra, sino también desde un embarazo, porque así uno no lo vea, roba el corazón, lo emociona a uno, lo ilusiona y eso es algo que pues como tal hay que respetarlo y hay que darle como ese rol y ese espacio en la familia. Totalmente, Caro. Yo la verdad sí puedo entender un poco por qué esas estadísticas son tan altas y si son reales, porque yo siento que este tipo de cosas lleva a las parejas a evolucionar y es uno, yo creo que de los retos mucho más grandes que se puede llegar a tener. Eh, y eso es lo que ha sido para nosotros, es todo ese proceso, porque nos ha hecho crecer mucho, 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 mucho a ambos. Incluso ha hecho que, por ejemplo, Simón también, y eso muchas veces no pasa, cuando las mujeres decimos que queremos buscar un embarazo, normalmente los exámenes no los hacen a nosotras para ver que todo esté bien. Y resulta que los hombres también tienen que hacerse muchos exámenes. Al final, ellos también hacen parte de este equipo para esta búsqueda. No tienen que hacerse tanto como nosotras, pero también necesitan estar bien. Entonces, por Total. ejemplo, en este proceso también ha hecho que Simón sea mucho más consciente de cómo está su salud y entonces que tenga todos los exámenes que le salgan bien, que pueda ver él también
Si hay algo que de pronto haya que prestarle atención o mejorar, o en cosas de la alimentación o X. Y que empiece uno a prepararse y realmente ver que esto es de dos. Pero entender también y ver cómo en situaciones que son tan fuertes emocionalmente, cómo reaccionamos cada uno como persona, pero cómo logramos reaccionar y ser un apoyo y un equipo realmente para eso. Entonces, para mí eso es de los retos más grandes que tiene que enfrentar una pareja. No me imagino cómo será cuando tienen que enfrentarse a este tipo de cosas con hijos grandes, que los pierdan, por ejemplo, no me puedo imaginar, pero realmente cualquiera de este tipo de cosas es un crecimiento y unos retos de los cuales que a veces simplemente te puede mostrar que de pronto no eran el uno para el otro, o por el contrario, hacen que tú y la otra persona cada vez estén más seguros de que sí lo son, y de que juntos tomen finalmente acción. Yo, por ejemplo, agradezco mucho porque Simón es una persona que me impulsa siempre a quererme sacar, y siempre estuvo detrás mío y me tuvo mucha paciencia en ese hueco que yo estaba viviendo, que además era muy difícil de llevar, y yo era una persona muy complicada en ese momento para manejar, ¿sabes? Como para lidiar. Y al final él es el que estaba viviendo conmigo 24/7. Entonces agradezco mucho uno poder tener ese compañero que evidentemente sea ese soporte para uno, pero también el año pasado, por ejemplo, pasó que después de esto que pasó el tema mío de la sangre, etcétera, el día que yo salí de los exámenes, lo llamé y Simón me dijo, nos vamos de vacaciones. Y nos fuimos a un viaje, decimos los dos que ha sido nuestro mejor viaje que hemos hecho, incluso hasta mejor que nuestra luna de miel, y no es un viaje que tuviera nada extraordinario ni nada de esas cosas, pero fue un tiempo para nosotros, como que sentíamos que veníamos de muchos meses de pasar por muchas cosas, muchos médicos, muchas cosas inciertas, que dijimos desconectémonos un rato y pasémoslo rico, y nos fuimos 3 semanas de vacaciones y estuvo espectacular eso. Entonces, realmente son cosas que, lo que te digo, hacen evolucionar. Luego hemos empezado también un poco durante este tiempo, qué cosas de pronto debemos nosotros manejar o aprender mejor. Entonces, no sé, empezamos a estudiar y a querernos preparar y asesorarnos financieramente, porque decimos, bueno, si queremos dejar de ser dos, que también tenemos nosotros que preparar. Entonces, es como nos hemos mudado, como realmente empezar a pensar, pasamos de que éramos dos, de algo que queríamos y nos tomó por sorpresa, a que hoy en día pensamos como una familia, y hemos evolucionado, y me siento supremamente orgullosa de eso. Qué nota, Cata, y sobre todo es eso, es uno volver a conectarse con esa capacidad de dar vida, de seguir gestando proyectos, vacaciones, planes, sueños, y de volver a conectarse con ese poder creador. Mil gracias, Cata, de verdad, por contarnos. No, yo sé que tú y yo nos podemos quedar hablando durante horas, pero te quiero dar las gracias de verdad por haber estado en este espacio, por haber abierto tu corazón, por contar tu historia, que siento que puede ser un testimonio muy lindo para otras mujeres que, como tú le decías, no se atreven a hablarlo, a contarlo, que no tienen una red de apoyo seguro, que no sienten en este momento confianza de hablarlo con sus parejas porque sienten culpa, con sus amigos porque no saben nada de lo que está pasando, y qué rico que puedan tener este testimonio tuyo. Así que mil gracias por haber estado en este episodio. Ay, a ti, Caro, de verdad, mil gracias por el espacio, y sí, ojalá que a muchas más mujeres les pueda pronto ayudar en algo, porque uno muchas veces busca muchas respuestas cuando está en estos procesos, y no necesariamente cada cual va a ir encontrando las suyas, pero poder ver y conectar con otras mujeres que han pasado por cosas y que de pronto han vivido cosas similares a las de uno, ayudan a uno realmente poder encontrar más fácil ese camino para las respuestas que cada cual necesita tener, incluso hasta algunas para entender que de pronto a veces no las sabemos, las respuestas. Total, Cata, nunca antes mejor dicho, literal. Y bueno, como siempre lo digo, gracias a todas las personas que ven y oyen estos episodios, y siempre quédense con lo que les resuena y sienten que les hace bien a su proceso, y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Otro Manual para el Duelo, el podcast.